Vamos a seguir con nuestra celda integrando un modelo CAD y adicionalmente trayendo nuevos mecanismos a colación para completar el ejercicio. Bueno, continuando con nuestro ejercicio, estaremos realizando hoy, pues aparte de las modificaciones que ya sabemos, una talanquera, una barrera de entrada que va contando la cantidad de autos que ingresa. Vamos a traer un diseño de una barrera de salida, pero esta barrera de salida se mueve de manera pues radial. Cada vez que sale un vehículo se abre, cierra para terminar, y este modelo pues lo traeremos de un software distinto. Esta sería nuestra simulación del día de hoy junto con el programa y todo lo que el asunto implica. Vamos allá. Cirrus cuenta con diversas herramientas que permiten importar modelos de CAD en diferentes formatos. Una vez que se hace eso, es posible traer de diferentes software al entorno Cirrus un modelo que ya está con unas características determinadas. Una vez allí, se hace la parte física del mecanismo, se definen entradas y salidas del mismo y se integra programación a través de una conexión de entradas y salidas. Eso es lo que terminaríamos haciendo. Bueno, tenemos nuestro modelo de nuevo. En este modelo vamos a tratar de implementar una barrera de salida, como ya sabemos, pero esa barrera de salida, a diferencia de lo que hicimos la vez anterior, no la vamos a crear desde Cirrus, sino que la vamos a tratar de importar. Vamos a tratar de importarla desde un software diferente a Cirrus, un software para diseño de elementos 3D. Adicionalmente vamos a agregarle un mecanismo. Ese mecanismo lo vamos a definir desde ceros. Es un tanto más complejo, pero es una situación quizás más real para cuando uno importa un elemento desde cero. Para crear el modelo, yo realicé un modelo como tal en Blender. Este modelo pues se compone de dos elementos, una barrera y una base. Esta barrera y esta base están pues ya coloreados. Importante que en el software que ustedes realicen el diseño como tal gráfico se encarguen de todo lo que es la parte de colores y la parte de nombres. Adicionalmente, si estos son elementos que van a moverse, como es en este caso, deben ser elementos separados, es decir, la barrera tiene que ser separada de la base, como estoy mostrando aquí, para que pues cuando lo vayamos a poder hacer en Cirrus pues tengamos una referencia. Y no puedo hacer énfasis lo suficiente en que las medidas es importante que las conozcan desde el momento en el que hacen el modelo CAD, puesto que en Cirrus es un tanto, aunque es posible, es más tedioso mirar cuáles son las medidas. En este caso yo conozco las medidas tanto de la barrera, acá me aparecen 21 y 2, y de la base. Esto nos van a ser útiles más adelante, ya vamos a ver en qué sentido. Pero bueno, luego de que ustedes tienen su modelo listo, ya es posible realizar una exportación del mismo a un archivo .dae o .fbx o .stl. De acuerdo al tipo de software que ustedes manejan, hay algún formato que sirve mejor cuando se importa a Cirrus. Así que mi recomendación es que por lo menos traten de intentar con uno o dos formatos, comprueben resultados y verifiquen que lo que quieren pues se cumple. En este caso a mí me sirve con un archivo de tipo .dae. Afortunadamente pues eso es lo mismo que tenemos en Cirrus y que podemos realizar la exportación. Entonces tengo mi explorador de modelos por acá. Ese explorador de modelos entonces tiene mis elementos y voy a darle archivo, importar un nuevo modelo, y voy a buscar dentro de estos archivos. Fíjense, acá están todos los archivos que puede importar Cirrus. Por ejemplo, para AutoCAD y para Inventor me ha servido más de tipo STEP o tipo STL. En este caso para Blender me ha servido más el archivo .dae. Así, ya lo tengo acá, se ha importado. Entonces al abrirlo me aparecen unas opciones. Yo puedo seleccionar las medidas. Lo importante es que coincidan también tanto con el eje Y, que coincidan con lo que se diseñó en el .CAD. Y acá me aparece mi modelo CAD, mi modelo Cirrus CAE como tal. Ahora, antes de proseguir, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. El orden de importar los elementos que tiene Cirrus, yo voy a verificar. Acá me aparece el modelo Cirrus completo, me aparece un elemento que se llama barrera y un elemento que se llama base. Este orden de importar corresponde al mismo orden que se le dio en el modelo CAD, en el original. Yo no puedo cambiar ese orden en Cirrus.
Y aunque a primera vista parece que no exista problema, sí lo existe, puesto que para Cirrus el primer elemento que aparece acá de esta barrera es el elemento que va a ser estático, o el que podría ser estático, y de ahí en adelante sí podría yo tener los elementos eh, móviles. Hay varias maneras de solventar este problema en Cirrus. La manera más sencilla que yo puedo encontrar en este caso, aprovechando que está importado en el punto 00, es crear un nuevo objeto vacío. En este caso, este objeto como tal le voy a cambiar el nombre y le voy a poner barrera de salida, guión de piso de salida. Y en esta barrera de salidas voy a llevar los elementos en el orden que quiero. En este caso, la base como tal la llevo primera y luego llevo la barrera, ¿sí? Esto ya sería el orden completo. Me aparecen algunas advertencias de materiales y demás. Estas se pueden omitir, no son mayor cosa. Y en esta barrera de salida ya me queda a mí el elemento base y el elemento de barrera. Y este elemento de barrera sí sería el móvil. La manera fácil de comprobarlo es que al darle clic derecho, la barrera yo la puedo volver cinemática, un elemento cinemático. En la versión anterior no podía hacerlo. Ahora entonces, ¿qué puedo ya hacer? Pues ya puedo proseguir con este objeto barrera de salida, y el anterior que quedó vacío lo puedo borrar. Otra manera de sopesar esto es darle nombres en el orden que yo quiero desde el software de diseño. En este caso, el orden que adquiere acá es porque la barrera en el software de diseño en Blender estaba primero que la base, y Blender los organiza por orden alfabético. Pero bueno, ya resolvimos ese problema. Vamos ahora a lo siguiente. Nos vamos a las propiedades de esta barrera, del elemento de barrera de salida, y en este elemento de barrera de salida, como yo sé las medidas y se está moviendo de 10 milímetros de 1 centímetro, sé que lo tengo que mover 4 centímetros para que quede en la posición, pues como si la base estuviera apoyada sobre el piso. Y finalmente lo voy a ubicar por acá en algún lado para que parezca que es a la salida de nuestro parqueadero simulado. Se me antoja más o menos como por ahí. Ahora, ejes de coordenadas. Vamos a verificar los ejes de coordenadas, que es el siguiente paso. Entonces hay un eje de coordenadas de objeto, que es el que está marcado acá, el eje de coordenadas de objeto, y hay otros ejes, el de la base que coincide con ese, y el de la barrera. El de la barrera no coincide, el eje de coordenadas. Entonces fíjense que la base tiene un eje de coordenadas en el punto 000 respecto al objeto como tal, y la barrera tiene un eje de coordenadas 90, 15 y 0 con respecto al objeto. Entonces voy a mover solo el eje de coordenadas, seleccionando esto. Voy a ponerle en esto las coordenadas 0, 0, y voy a darle clic en aplicar. Una vez que me aseguro que los elementos tienen el mismo eje de coordenadas, pues ya puedo proseguir. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es decirle que este elemento es un mecanismo, que nuestro sistema es un mecanismo. Voy a poner esto por acá abajo para que se vea un tanto mejor, y quizás para que nos podamos fijar. Entonces los ejes de coordenadas de la barrera de salida, de la base, de la barrera y de la barrera de salida como tal coinciden todos. Perfecto. Ahora, la barrera de entrada dentro de las propiedades generales está definida como un objeto de tipo mecanismo. Eso es lo mismo que voy a hacer acá. La barrera de salida dentro de las propiedades generales le voy a decir que es un objeto en la parte inferior de tipo mecanismo. Ya sabiendo que ya es mecanismo, entonces puedo definir la barrera. La voy a definir como un elemento cinemático. Entonces me aparece acá un movimiento por defecto. Por ejemplo, esta regleta me dice que la barrera se movería en ese sentido, en esa rotación. Esa rotación a mí no me sirve. Ya vamos a ver cómo la corregimos. Y en esta barrera vamos a decirle que el mecanismo que vamos a utilizar es un tipo de mecanismo, no va a ser lo más preciso del mundo, pero vamos a decirle que es un mecanismo de tipo robot, de tipo motor, perdón. Una vez que lo agrego de tipo motor, me establece que la rotación puede ser casi de 360 grados, como aparece ahí.
Y la forma en la que yo puedo corregir esto es, en algunas ocasiones contamos con la suerte de que la rotación coincide, las rotaciones posibles coinciden con los ejes que tenemos acá definidos. En el elemento de salida, en la barrera de salida, en los ejes, yo me voy a ir para la opción de ejes como tal. Acá yo puedo ver las posiciones iniciales, los límites que quiero, superior e inferior, los parámetros DH, esos parámetros DH, entonces me aparece posibilidad de rotación en Z, como ustedes se fijan acá, o rotación en X, no me aparece rotación en Y, rotación o traslación en X o en Z. Esto se debe a la naturaleza como está definido el mecanismo. ¿La rotación en X me serviría? No, en este caso la rotación en X no me serviría, ¿sí? Porque el eje X no coincide con nuestra barrera. Y la rotación respecto a Z tampoco me serviría. Puedo recurrir a diferentes elementos independientemente de lo que seleccione yo. Lo que tengo que tratar de hacer es tratar de que esta rotación, ya sea la de Z o la de X, la que ustedes elijan, coincida con el eje que quiero mover. Voy a tratar de seleccionar la rotación en X y voy a hacer que la rotación coincida. Vamos a ver si podemos hacerlo. Para eso, entonces me voy a ir para la barrera como tal, y en la pose, si ustedes se fijan, ya no es posible cambiar el eje de coordenadas. Lo que buscaríamos sería hacer que el eje Y coincida con la barrera. Así que voy a tratar de deshacer todo lo que hicimos de la parte general. Voy a decirle que no es un mecanismo, sino que es un objeto inactivo. Ya al seleccionar la barrera, esperaría yo también que no tenga elemento cinemático para que nos pueda dejar moverlo. Pues esto me podría haber adelantado, pero pues sinceramente me queda más sencillo de esta forma poderlos explicar. Voy entonces a rotar para que el eje Y coincida con la barrera. En este caso vamos a hacer la rotación y hacemos que nuestra base tenga la misma rotación, es decir, nuestra base tendría la misma rotación. Asegúrense de estar moviendo solo el eje de coordenadas. Aplicamos para no incurrir en tanto problema. De nuevo vamos a tratar de definir esto como un objeto de tipo mecanismo como tal. La barrera la vamos a poner de tipo cinemático y vamos de nuevo a los elementos de la barrera de salida en los ejes, en los parámetros de H. Vamos a seleccionar rotación respecto a X y ya estuvo solventado nuestro asunto. Ya la rotación coincide con lo que esperaríamos nosotros, que ya coincide nuestra barrera, y podemos pues verificar acá con la barra de desplazamiento que pues se puede realizar un movimiento de la misma. Pues la idea es que lo tratemos de dejar de nuevo en 0, si esto me deja lo más cercano por acá en 0. Ahora vamos a asegurar que la barrera sea un mecanismo de tipo motor que esté acá. Si ustedes se fijan, de acuerdo a lo que yo seleccione, entonces él me va a mostrar cuáles son los elementos de entrada y de salida. Acá por ejemplo tiene un elemento de entrada que es para encender y apagar, un elemento de entrada que es para invertir la rotación o no, tiene una salida en la que me dice si el motor está girando o no, y tiene una posición actual. Entonces yo quiero controlar la entrada de la activación y la desactivación, y quiero también controlar la dirección de funcionamiento. Quiero saber adicionalmente cuál es la posición actual del motor. Para eso voy a tener yo que definir una serie de entradas y de salidas dentro de mi barrera de salida. Entonces le voy a decir que me agregue nuevas entradas digitales. Son 2 entradas digitales. Ella me asigna 2 entradas digitales. Una de ellas vamos a renombrar, sería on off motor, bueno, on off, o pongámosle simplemente motor, y a la otra de ellas le vamos a renombrar la dirección del motor. Estas serían entradas y salidas de nuestro mecanismo como tal. Y ahora vamos por las salidas. La salida sería una sola salida, en este caso nueva salida de tipo análogo.
esa salida es una sola salida y que le asigne de una vez un nombre que sería posición del motor. Como ya nuestro mecanismo, nuestro objeto tiene entradas y salidas, esas entradas y salidas se le pueden asignar dentro de las propiedades de la misma barrera al mecanismo. Se le pueden asignar, fíjense que cuando yo pongo la entrada y salida, se las asigno. Le digo que el motor va a encender con la entrada motor y va a reversar dirección con la dirección del motor, y la posición actual me la va a entregar en la variable posición. Es decir, es como una conexión interna que hago dentro de lo que es la parte del motor. Estos elementos yo ya los podría probar de cierta manera. Para probarlos yo voy a valerme de lo siguiente. Voy a valerme acá de el IO panel. No he hecho ningún tipo de conexión, pero me voy a valer de esos. Voy a tener acá la barrera de salida. Fíjense que la barrera de salida tiene una entrada que se llama motor y una que se llama dirección del motor. Y por acá la barrera de salida debe tener una salida que se llama posición. Si yo corro ahorita la simulación debe estar corriendo lo que ya tenemos en el programa. Pero esta simulación yo puedo, por ejemplo, al motor, puedo decirle que lo encienda y el motor giraría en la dirección que yo espero que gire. Y la posición, fíjense que va cambiando a 180 y luego cambia casi a 360. Es decir, yo quiero que pare cerca de más o menos cuando está en 90 grados. Y si por alguna razón yo enciendo la de cambiar dirección, la barrera giraría para el otro lado. Esta sería pues la prueba que necesitamos hacer para cambiar la posición, para verificar la posición. Entonces vamos a reset. Bueno, esto no tiene mayor sentido que lo cambiemos, puesto que no afecta la programación como tal. Ahora, como vamos a querer controlar esto desde, bueno, con reset de la celda vuelve toda condición inicial. Como vamos a querer controlar esta barrera desde nuestro controlador, así que vamos a ir a nuestro controlador de entradas y salidas, y este controlador va a tener otras dos salidas, ¿sí? Otras dos salidas para encender la barrera, out barrera, out guión de piso barrera, y la otra sería out barrera guión de piso dirección, para cambiar el sentido. Y finalmente vamos a tener una entrada. Esa entrada que nos arroja la posición es una entrada, pero no es una entrada de tipo digital, sino es una entrada de tipo análogo. Esa entrada la vamos a renombrar acá, la vamos a poner como posición. Bueno, vamos a abreviar un nombre un rato, posición X, todo en mayúscula. Listo. Estos serían nuestros elementos de entrada y de salida. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta conectarlos. ¿Cómo los conecto? Ahora en el controlador de entradas y de salidas me debieron aparecer dos salidas, que son acá el out de la barra, que está encendida con el motor, y el que controla la dirección, la conecto directamente acá, y la salida de la barrera de salida, que es una salida de posición, estaría conectada al controlador. Fíjense, por acá me aparece posición X como una variable de tipo real, lo sé por el número, las conecto y me quedan todos los elementos conectados. Ahora ya tenemos los elementos conectados, nos queda ponernos a jugar con lo que es la parte de programación. De nuevo, un ligero montaje para que sepamos qué es. Un montaje bastante rápido. Voy a dejar por acá el explorador de modelos para ver las entradas y las salidas, y voy a ver nuestro programa. Voy a hacer el montaje de programación y luego lo explicamos.
Listo, tendríamos nuestro programa. Como se pudieron dar cuenta, pues hay algunos detalles por arreglar, pero el asunto con el mecanismo funciona, que era pues lo que nos atañe. Importante, ya sabemos, parte gráfica y parte de colores y demás en el software en el que ustedes quieran hacer la importación, tener en cuenta el formato, cuadrar muy bien los ejes de coordenadas para que el mecanismo funcione, definir los mecanismos correctamente en el explorador, en el objeto que se cree, tener en cuenta todas las recomendaciones que les comenté con respecto a la forma como el Xerox interpreta lo que son los mecanismos. Luego de que se cuadra la parte gráfica, se hacen las conexiones internas de acuerdo al mecanismo que se definió. Luego de las conexiones internas se hacen las conexiones externas. Ya sabemos, en el IO panel se hacen todas las conexiones que tengan lugar de acuerdo a lo que definimos, y luego de que hacemos las conexiones pues venimos y molestamos un ratico con el programa. Las modificaciones que hice son parecidas a las que hice para el anterior, simplemente se modifica la parte de el decremento con opción de mover el motor, pero pues creo que no es tan complicado como sucede. Diferentes formas, los dejo para que intenten, espero les sea útil. Gracias. Espero la información les resultará útil y que puedan aprovecharla para avanzar en sus proyectos con el Xerox. Estaremos atentos para mayores publicaciones y prometo mejorar.